colaborando en hacer el programa. Bueno, espero que hayas tenido un fin de semana precioso, que el Señor esté haciendo obras sobrenaturales en tu vida. No te conformes con lo natural. Busca las cosas sobrenaturales de Dios. Todo lo sobrenatural, claro, eso te va a demandar presencia de Dios. Eso te va a demandar comunión con Dios. Eso te va a demandar confianza en Él para poder llegar allí. Quedamos la semana pasada, estamos hablando sobre cómo vestirnos de Dios y que el vestirnos de Dios trae sus armas. Pero bien como decía el apóstol Pablo, que no son armas como el mundo conoce, son armas extremadamente poderosas, porque solo saben producir para lo sobrenatural. Y quedamos hablando, vamos a dar un repaso pequeñito, sobre estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, y revestidos con la coraza de la justicia. Y ya hablamos que para ellos que saben lo que es ceñirse la cintura, tenía mucho que ver con proteger la parte reproductiva. ¿Y por qué te hago énfasis en esto? Porque ahora cuando avancemos te vas a dar cuenta que si no entendemos la historia, el tiempo, el pensamiento que se manejaba en ese momento, no podemos entender por qué el apóstol Pablo está hablando de algo que para nosotros ceñirnos la cintura sería como amarrarnos. Y después habla de que revestidos con la coraza de la justicia, y ya hablamos que eso solamente sucede cuando tú puedes confiar y vivir en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Luego hablamos de el poder caminar con los aprestos, calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y hablábamos que no son unos zapatos, sino que es esa íntima preparación, esa capacidad en mi ser interior para poder crear y construir la vida de Dios y del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ir al versículo 16 de Efesios 6. En todo tomad el escudo de la fe. Y ya como hemos hablado de lo que significa la fe por tantos capítulos, hemos estado hablando lo que es la palabra fe en el lenguaje de los apóstoles, en el lenguaje de Jesús, que no es el pensamiento de lo que solamente encierra la palabra pistes del griego, sino que se enriquece más cuando es la palabra emuna o emuna del hebreo o del arameo, y ya hemos hablado de eso. Entonces, cuando dice que en todo tomar el escudo de la fe, es en toda situación que tú te encuentres, en toda situación, tú tienes que levantar delante de la situación la confianza que tú tienes en tu Dios. De nada sirve creer y creer y creer cosas si tú no confías en que tu Dios las puede hacer. Por eso es que el apóstol hablaba de que en Hebreos 11:6, que dice que todo el que se acerca a Dios crea que Él existe. O sea, creer que Dios existe es ese momento en que ya tú disciernes que tú puedes confiar en Él, porque las evidencias, las pruebas del que narra la historia a través de todo lo que hizo con los hombres y a través de tu propia vida, tienes evidencias, pruebas que certifican que puedes confiar en Él. Entonces, levantar el escudo de la fe en todas las situaciones es que no importa la adversidad que sea, no importa a lo atado que estés, no importa en qué posición te encuentres, si tú confías en que tu Dios te puede ayudar y sacar,
Eso Él lo va a hacer. Eso se llama levantar el escudo de la fe. Levantar el escudo de la fe es en todo momento malo que tengamos, porque los vamos a tener. Es levantar delante de esa situación la confianza que tienes en tu Dios de que Él va a hacer lo que Él te dijo que iba a hacer, lo que Él te ha prometido que va a hacer. En esos momentos de intimidad con tu Dios, ya cuando Él te ha hablado a tu corazón, que tú no sabes cómo el dedo de Dios se metió a tu mente para escribir lo que Él quiere hacer contigo. El poder levantar eso delante de la situación y decir, mira, yo estoy haciendo tal cosa que no es bueno, que no es correcto, que no agrada a Dios. Pero Dios me dijo que iba a hacer conmigo esto. Yo estoy ahora aquí, pero yo confío en que lo que mi Dios me dijo lo va a hacer. Eso es levantar el escudo. Levantar el escudo no es buscar un pedazo de tapa o la tapa de una olla para defenderte. No, si los dardos que vienen encendidos del enemigo no los puede detener un escudo físico. Lo único que detiene al diablo es que tú confíes en que tu Dios hace, en que cada cosa que Él te ha dicho, Él la va a hacer. Entonces allí se apaga el ataque. El ataque se apaga cuando tú confías que tu Dios lo va a hacer. Por eso te he recalcado todo este tiempo, no pelees con el diablo ni con los deseos que te engañan y te hacen pecar, porque vas a perder. Vas a perder. ¿Te acuerdas cuando yo te contaba, no sé en qué capítulo, la lucha que yo tuve para dejar la cerveza? Me acuerdo que compraba los paquetes y yo los ponía en la nevera y yo decía, oh, te voy a vencer, te voy a vencer. ¿Qué va? Me tomaba el paquete. Y cuando después yo decía, bueno, voy a hacer otra manera a ver si puedo luchar con esto. A veces vivía en un cuarto piso y lo echaba por el canal de la basura. Y a la hora y media con esas ganas de la cerveza, bajaba a la basura a buscar las cervezas. Pero cuando yo entendí que yo no podía vencer lo que me ata, que yo no podía vencer el pecado, una sola palabra me hizo entender. Si yo pudiera vencer los deseos que me engañan, las pasiones que me seducen, el pecado que me lleva arrastrado, Jesús no hubiera venido a morir por mí. Pero cuando yo aprendí que levantar ese escudo es la confianza que yo tengo en Él que me va a ayudar, en ese momento comencé a vencer. Porque entonces se cumplió Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero leerlo literalmente, todo el mundo lo hace. Pero yo te lo he explicado, te lo recuento hoy. Cristo significa la palabra, Cristo significa la rema que Dios te habla. Entonces, si tú tienes una rema de Dios en tu corazón, eso se te mete como una fuerza interior, que esa fuerza te va a hacer dar poder para poder vencer las cosas que no puedes. Ahí es donde se desarrolla la confianza. Entonces, y se apagan todas las tentaciones. El versículo 16, porque ahora vamos a entrar un poco más profundo. Y en toda circunstancia, levantando el escudo de la fe, defendiéndome en toda situación con la confianza que tengo en la fidelidad de Dios para mi vida, y que cualquier situación, por más que me obstaculice o parezca que me quiere devorar, tendrá que retirarse al mar, lugar de prisión para los pecados y las ataduras en el mundo espiritual y para todos los adversarios de Dios, por cuanto yo confío en Él. Y hasta ahí las cosas están como si fueran o no fueran. Todo el mundo dice, no, yo creo, pero todavía no puedo.
Yo quiero desarrollar, pero no puedo. Y yo creo en Dios, pero no he logrado. Mi hijo, es que no es por creer. Creer no te va a alcanzar. Por eso tenemos que investigar. Hoy tenemos los medios. Todas las palabras que dicen en la Biblia, que habladas por el Señor mismo, ¿ya? Si pudieras creer, al que cree todo le es posible. Cree en Dios. Todas esas palabras tienen la traducción del griego pisteo, que significa confiar. Es hora de que cojamos las palabras que dicen fe, que vienen para Dios, de Jesús, de Cristo, del Espíritu, y le pongamos confiar en Él. En donde dice creer, le pongamos confiar en Él. Y cuando tú haces eso en tu Biblia, te vas a dar cuenta que vas a poder confiar y después creer. ¿Cómo se logra esto? Y aquí ya entramos en algo bien espeso. Porque cuando no podemos entender el tiempo y el momento que estaba viviendo el apóstol Pablo cuando desarrolla las cartas, no nos podemos dar cuenta de que los ejemplos de Pablo van dirigidos no solamente a las personas de la iglesia, sino que está dirigido a lo que los pensadores de ese tiempo querían influenciar en el campo de la iglesia. Por eso él habla cosas que el apóstol Pedro decía, Pablo habla cosas que son muy difíciles de entender, pero son verdad, hay que creerlas, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se logra cultivar la confianza? Aquí va la pregunta del millón y la respuesta de $1, porque está fácil. Solamente se logra cuando tú puedes espiritualizar la palabra en tu imaginación. Profeta, ya está metiendo como en nueva era. ¿O en qué filosofía es esa? No, yo no escribí la Biblia. El Espíritu Santo que la mandó a escribir fue el que dijo esto. ¿Y por qué? Porque la imaginación es la única parte del ser humano en su alma culto racional que tiene el poder, como su Dios se lo colocó, de poder imaginar. Cuando usted imagina, usted crea pensamientos. La mente es un archivo en donde pueden salir pensamientos hasta que usted se muera, todos los que usted quiera. Ahora, la máquina que llena el pensamiento es su imaginación. Depende de lo que usted imagine, así va a crear sus pensamientos. Y cuando usted crea sus pensamientos, usted tiene ideas según lo que usted creó en el campo de la imaginación. Profeta, ¿y dónde está eso en la Biblia? Facilito. Devuélvete una página en tu Biblia y vas a mirar que el apóstol Pablo, en algo que toqué por encima y te dije más adelante, cuando tengamos las bases, lo vamos a profundizar. Cuando el apóstol Pablo habla en Efesios 4:23, porque él viene hablando a las iglesias que están en Macedonia. Macedonia es donde fue la invasión de Alejandro Magno. Ahí fue donde se creó la cultura griega, en donde los pensadores estaban a toda hora metidos con esto. Y entonces dice Pablo en el 4:23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¡Wow! Ahora sí nos la pusieron en bicicleta. Sí, porque ahora andamos en carro, pero esta está para andar en bicicleta. ¿Cómo así? Yo pensé que yo era espíritu, alma y cuerpo, y que la extensión caída de mi alma se llamaba corazón, como el Señor lo comenzó a llamar desde que vio las intenciones del hombre. Entonces ahora Pablo me le está sumando el espíritu de la mente. Espérate. Quiere decir que mi mente tiene un espíritu. Está interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa?
que si tú no sabes lo que significa espíritu, vas a pensar que hay otro espíritu diferente al espíritu tuyo que está en la mente. ¿Tienes dos espíritus? No. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si nuestro Dios puede imaginar y crear, tú y yo también podemos hacer lo mismo. La prueba es que tú puedes llenar tus pensamientos solo imaginando y creándolos. ¿Qué es la palabra clave ahí? Espíritu de la mente. Cuando tú vas a mirar la palabra en el griego, como está escrito allí, es la palabra neuma. La palabra neuma del griego es el soplo que le da vida. Hay algo que le da la vida a la mente para que pueda crear pensamientos. Ahora mismo ahí donde tú estás. ¿Cómo tú llenas tus pensamientos? A no ser que imagines, no puedes pensar. No hay manera de que tú puedas formar pensamientos si tú no imaginas para crearlos. Somos a imagen de Dios. Entonces, cuando el apóstol está hablando del espíritu de vuestra mente, que hay que renovarlo, es el lugar donde se procesan los pensamientos. Entonces, si tú quieres agarrar confianza, tú tienes que imaginar qué. A ver, ¿qué se te ocurre que debes de imaginar? Aquí es donde empieza la clase de hoy. Pablo está hablando que hay algo que le da vida al culto racional del alma y específicamente a la mente, siendo solo la imaginación la única que tiene la capacidad de crear vida en la mente. Ahora, ¿qué vida crea? Ella puede crear vida buena o puede crear vida mala. Y en el versículo anterior, en el Efesios 4, él está hablando de que dice en el 22, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque la imaginación va a crear dependiendo lo que tus sentidos exteriores le pasen, le suministren. La imaginación se alimenta por lo que tú oyes, por lo que tú ves, por lo que tú respiras, por lo que tú tocas. Cuando los 5 sentidos están en función, la imaginación comienza a procesar la información y a convertirla en pensamientos. Entonces, dependiendo lo que tú oigas y lo que tú veas, que son los primordiales, tu imaginación va a crear una vida pasional atada a deseos y atada a apegos o atada a afectos que corrompen, pero no va a estar imaginando la vida de Dios. ¿Cómo tú quieres tener confianza en tu Dios para lo sobrenatural? Bien sea en salud, en la familia, bien sea en tu empresa, bien sea en tu trabajo, en el desarrollo de tus habilidades y tus capacidades, si tu imaginación no las está creando. Cuando tú tienes confianza, que es el cultivo determinante para que tú llegues al éxito en lo natural y que puedas tener el carácter y la naturaleza de Dios como vestido dentro de ti, tu imaginación tiene que estar creando la vida de Dios. Por eso el apóstol Pablo les hablaba en Gálatas capítulo 4, dice, perdónese, Hebreos, me fui por donde no era. Hebreos 5, versículo 13. Ya te he dicho que los 13 en la Biblia son lo mejor. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. La palabra de justicia es conocer como Dios te ve.
Porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos. La palabra correcta es para los maduros, para los que se han ido perfeccionando. Los cuales por la práctica, a mí me encanta cuando Pablo hace esto. O sea, tú no puedes alcanzar confianza ni vestirte del carácter y la naturaleza de Dios y moverte en lo sobrenatural si no tienes práctica. ¿Y qué práctica? Y dice, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea, el apóstol Pablo siempre sembró cosas que marcan el camino. El Espíritu Santo lo guió de una manera tan impresionante y sobrenatural a explicarnos en este tiempo cómo llenarnos de confianza, cómo vestirnos de nuestro Dios, cómo hablar, pensar, oír y ver como lo hace Él. Él es Dios, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que la única manera de que tú desarrolles el cultivo de tu confianza, que es lo más importante en un ser humano, en cualquier persona, para usted alcanzar el éxito, usted tiene que estar lleno de confianza. Si usted tiene dudas en lo que usted es y en sus habilidades y en sus dones, usted siempre será promedio. Siempre será promedio. No importa la edad. Lo que importa es en dónde estás creando vida. ¿Estás creando vida para bien o creando vida para mal? Lo que el apóstol Pablo está hablando es: alimenta tu imaginación con unos sentidos ejercitados a espiritualizar los principios de Dios. Usted no puede leer y leer y leer Biblia y pensar que va a tener confianza. No, cuando usted espiritualiza es cuando sus sentidos comienzan a recrear la palabra, a imaginar lo que dice el principio, a mirar moverse las fichas dentro de él. Cuando usted está creando lo que el principio dice y usted está permanentemente trabajando en eso, usted va a tener confianza. Y entre más se ejercite, su cultivo de confianza será más grande. Y entre más grande sea el cultivo de confianza, más cosas poderosas y sobrenaturales tendrás. Porque es confiar en Él. Pero no podemos confiar en Él si no podemos imaginar en nuestros pensamientos y crear la vida de Dios. Es muy fácil leer esto. No, que levantemos el escudo de la fe, que nos pongamos el casco, que nos pongamos el apresto, que nos ciñamos la cintura. Sí, eso está escrito de una manera tal que esos son remas. ¿Por qué rema, profeta? Porque está tratando de cosas espirituales, para las cuales tanto el Señor Jesús como Pablo usaban alegorías de lo que en ese tiempo se estaba moviendo. O sea, tú tienes que desarrollar la vida de Dios en ti. Ya te he dicho en capítulos anteriores, Dios no dice en ninguna parte que nos va a vestir de Él. Él dice que nos tenemos que vestir de Él. ¿Y cómo tú vas a vestirte de Dios si Él es espíritu? Andando en tu espíritu. ¿Y cómo pones a rodar tu espíritu? Cuando tu imaginación comienza a crear los principios de Dios en tus pensamientos. Cuando ellos tienen vida, tú vas tomando posesión del vestido de Dios. Pero sigamos. Déjame tomar un poquito de agua. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando en el anterior ya tú has espiritualizado la palabra y ya tu mente procesa pensamientos que solo son vida de Dios, vida de Dios, vida de Dios, vida de Dios, tú no tienes que luchar con el pecado, ni tienes que luchar con Satanás.
Tan pronto tú comienzas a generar vida de Dios y vida de Dios y vida de Dios, la vida de Dios es autoridad sobre el mal. El mal se va no porque tú tengas poder, sino que la vida de Dios en ti tiene el poder para expulsar a Satanás. El yelmo de la salvación es la mente. Cúbrete la cabeza donde está la mente, en donde se supone que está la parte pensante del ser. Cúbretela. ¿Con qué? Con la salvación. El primer principio para manejar en el pensamiento, en la mente, es poder tú saber que ya fuiste justificado, conocer todo lo que hemos hablado antes, de Getsemaní, Pretorio, Calvario, Simón de Cirene, la cruz y la resurrección. Cuando ya tú estás caminando en ese nivel donde tu culto racional, al oír la palabra justificación, inmediatamente todo tu cuerpo creativo e imaginativo comienza a mirar lo que Jesús hizo por ti. Porque la confianza nace en la justificación. Cuando tú te puedes dar cuenta y puedes valorar los méritos que Jesús hizo para que tú fueras libre. Y entonces después de eso, es que vas a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ya aquí no es confesando palabra. Ya aquí tú sabes la vida que tiene la palabra. Una cosa es confesar Biblia y otra cosa es confesar la vida de la palabra. La vida de la palabra no es gritar, no es muy bajito, no es llorar, no es quebrantarse. La vida de la palabra es la autoridad que ella misma tiene para aquel que confía en ella y cree que cuando la habla, la vida de Dios está saliendo. Y no hay nada de Dios que salga, que toque algo que no lo cambia. Si no, no fuera Dios. Esto es precioso, hermano. A mí esto me enciende muchísimo porque es la posibilidad de vivir en gracia. Esto no es la gracia barata que nos venden por ahí. Esto es entre tú y Dios y entre Dios y tú. Esto es entre tú desarrollando la vida de Dios, usando lo que Dios te ha dado para darle libertad a Cristo, que es la palabra, que inunde tu imaginación para que tus pensamientos creen a Jesucristo y se dejen guiar por el Espíritu Santo. Dice, me defenderé con mi yelmo, el precio pagado por mi Salvador para comprarme de nuevo, y pondré la espada de Dios en mi boca, las palabras que Dios me ha dicho, y le sumaré las que Él dice que yo soy, y con ellas colocaré en orden el mundo que se agita delante de mi vida. Ya eso es otro número. Y Dios reprenderá a Satanás con todos sus demonios y no podrá arrebatarte de la mano de él. Porque cuando yo me mueva, lo haré en su naturaleza y en su carácter, no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo y con la fuerza de Cristo. Esto me encanta muchísimo sobre la armadura, porque hemos recibido tanto y tanto mensaje, y no que el que yo te traiga sea la Coca-Cola fría del desierto, pero está la Escritura, examínala. Hoy tienes todos los caminos para investigar cada palabra, cada frase, y darte cuenta si lo que te estoy diciendo es palabra de Dios o es palabra de hombre. El poder conocer la santidad de Dios nos anuncia que Él posee absoluta perfección, que no hay ningún tipo de defecto ni en su carácter ni en su naturaleza. Y esto anuncia que aunque Él conoce el mal, esto sí que es importante. Y aquí se te va a dañar un poco en moñitos. ¿Quién tú crees que creó el mal? Te va a doler. Dios, que creó el bien, también creó el mal.
Ahora, él nunca hizo mal, pero para poder saber qué era bueno, tenía que saber qué era malo. Ahora, él no quiso que en el cielo nadie comiera de lo malo, sino que comieran de lo bueno. Igual que al hombre. Al hombre le colocó el árbol del bien y del mal. Le dijo, come siempre del bien. Pero ¿qué hizo el hombre? Comió del mal. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que aunque Dios conoce el bien y el mal, pero solo practica el bien, ¿quién tú crees que es Dios en el infierno? Esta te va a doler más. ¿Quién tú crees que es Dios en el infierno? ¿El diablo? No, hombre. Si dice que Dios juzgará y enviará a los que no creen al infierno. El infierno es de Dios. Dios hizo el infierno para Satanás, sus ángeles, sus demonios y para todos los que no crean. O sea que Dios es Dios allá abajo también. En la tierra y en el cielo. Dios es Dios en todas partes. Cuando algo te está pasando, ¿tú crees que Dios no lo ve? ¿Dios no lo oye? Lo que pasa es que nos enseñaron un evangelio barato. ¿Te duele? Sí, barato. Dios es amor, Dios es provisión. No. Dios solamente lo bueno. Observa tu vida. Mira, Dios no es Dios de necesidades. Porque si Dios fuera Dios de necesidades, mira cuánta gente tiene necesidades y no ha pasado nada. Cuánta gente en guerras ahora mismo, en África, en Haití, en tantos lugares con tanta necesidad. Y Dios no está ahí. Dios no es Dios de dolores. Mira cuánto te está doliendo algo. Por la muerte de un hijo, por la enfermedad de un hijo, de un padre, de una madre, por la pérdida de una empresa, por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una casa. Tantas cosas que nos causan dolor, la ida de una esposa, de un esposo. ¿Y por qué Dios no soluciona eso? Dios no es Dios de enfermedades. Está doliendo. Sé que está doliendo mucho. Si Dios fuera un Dios de enfermedades, ¿por qué no sana a tanta gente? ¿Ah? Porque Dios no es Dios de necesidades. La gente busca a Dios por su necesidad. Quiere que Dios sea microwave. Un botón y que ya venga la respuesta. No, mi hijo, eso no es lo que enseña el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice en Hechos 11:6, y sin confianza o sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, pagador, galardonador de los que le buscan. Ajá. ¿Usted buscaría en su banco en la necesidad de un préstamo? Claro, porque está confiando y creyendo que por los años que lleva le van a hacer el préstamo. Pero eso no garantiza que el hombre te lo haga. Así mismo con la medicina, así mismo con aquel amigo de tantos años que te puede servir. No. Usted está creyendo que lo puede hacer, pero no está confiando. El mundo se enseñó a creer, pero no a confiar. Y Dios no es Dios de necesidades. Dios suple las necesidades a aquellos que se acercan a Dios confiando de que Él tiene el poder, tiene la capacidad para crearte la respuesta de lo que tú necesitas. Entonces necesitamos que todo nuestro culto racional se aprenda el ABC del Evangelio. Acercarse a Dios confiando de que Él va a hacer lo que Él me dijo.
Pero para eso tienes que desarrollar confianza. Para desarrollar confianza, tus pensamientos tienen que estar llenos de las cosas que Dios dice que va a hacer. Ahora, ¿están tus pensamientos llenos de las cosas que Dios va a hacer? ¿O solamente hacemos lo que por mucho tiempo se ha hecho? Escuchas una noticia, inmediatamente la pones en tu pensamiento. Te saltaste la imaginación, donde está el campo reflectivo. Entonces, mientras tú estés colocando información en tu mente, tú tienes una cabeza llena de conocimiento, eres una biblioteca ambulante de la Biblia, pero tú no confías en Dios. Confiar en Dios es poder ver la vida de Dios, una realidad en mi vida. Entonces es cuando Él dice, aquel que me busca de esa manera, creyendo que yo estoy vivo, que yo existo, y que deposita su vida en mí, ese que está confiando, a ese le voy a dar. A ese le voy a pagar lo que está creyendo que yo puedo hacer. Hermanos, es súper importante poder darnos cuenta de que no podremos alcanzar que haya respuestas para nuestra vida si nuestra vida está atada a pensamientos en donde toda la confianza la tenemos en que nosotros creemos que podemos lograr. Te vas a cansar, te vas a fatigar. Lo que tú crees hoy, mañana con el menor altibajo, ya te va a entrar duda. Y si viene otra cosa que apoye esa duda, te va a entrar temor. Y después viene otra noticia y vas a tener pánico. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como nos ha pasado a todos por mucho tiempo, empezamos las cosas y las dejamos sin terminar. Porque no tenemos confianza. La confianza del hombre se desborona muy fácil. Se desborona muy fácil. ¿Cuál es la diferencia entre una persona de éxito y una persona de promedio para abajo? El de éxito jamás se desborona. Cada vez que se cae sabe que está aprendiendo para el siguiente paso. Se tiene confianza. Y es tremendo ver una cantidad de gente que no tiene a Dios en su corazón, pero se tienen confianza. Saben cómo poner a crear a la imaginación pensamientos que les dice que sí pueden. Y nosotros, que tenemos ayuda de nuestro Dios, vivimos en derrota por falta de cultivar la confianza en nuestro Dios. El hombre confía y cae, pero el que confía en Dios, cada vez que cae Dios lo levanta, porque está convencido de que su Dios no pagó un nuevo precio por él y murió por él para solamente darle vida eterna. Si Dios lo que desea es que tú y yo le enseñemos al mundo entero, a todas las personas con las que conectemos en la vida, que sí se puede cambiar, es lo primero. Lo segundo es que hay provisión para poder cambiar. Lo tercero, que tenemos un Dios que lo puede hacer todo. Todo lo puede hacer mi Dios. Y lo cuarto, que si yo deposito mi vida en sus manos, Él va a cambiar mi vida y la tuya. Aprendamos a confiar. También recordemos que ese Dios es santo, que aunque Él conoce el bien y el mal, está separado totalmente de hacer pecado. Él no puede hacer el mal, ¿ya? Pero esto va a seguir la próxima semana, porque al campo que vamos a entrar ahora, se necesita que tú tomes todo este tiempo de esta semana para que reflexiones y medites en si las palabras que te he hablado las habló Dios a través de su palabra. Yo lo único que hice fue hacerte un mandamiento de una palabra que está escrita.
El mandamiento explica la palabra, pero el precepto tenemos que hacerlo tú y yo. Esto no es de tener conocimiento, esto es de aplicar el conocimiento. Y cuando tú aplicas el conocimiento es porque encuentras la diferencia entre lo que estás haciendo que no produce y lo que Dios dice que produce. Cuando tú haces la diferencia, te haces sabio y tu vida cambia. Bueno, mis hermanos, será hasta la próxima semana. Gracias por la audiencia y esperen con expectativa lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y no soy la única trompeta, Dios ha levantado miles de trompetas en este tiempo. Sobre todo la gente joven. La gente joven de esta generación, aunque no estén en la iglesia, aunque ya no vayan a la iglesia, se enseñaron a ver señales y milagros y a ver hombres de Dios que profundizan y escarban en los misterios de Dios. Entonces no se contentan con un sermoncito, quieren ver realidades que cambian vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Si no fuera por Él, yo no tendría el Espíritu Santo y tú tampoco. Y el no tener el Espíritu Santo es no poder ser redarguido por Dios para cambiar, para arreglar las cosas, pero también para avanzar como Dios se propuso hacer conmigo y contigo. En el nombre de Jesús. Amén.